Ok, duodécima auxiliatura. Ya no sé cómo sería para la siguiente, el número 3. Tridécima. En fin. Ya hoy avanzamos, explicamos lo último que nos falta explicar del tema. Ya sería la parte de termodinámica, con unos dos ejercicios más o menos sencillos de planteamiento, ¿ok? Y luego la siguiente semana ya empezamos a hacer modelos de exámenes de dilatación, calorimetría, con termodinámica, etcétera. Ya es la recta final, después de este examen acaba todo. En fin, termodinámica no es nada más que la parte de la física que se encarga de la relación entre el calor y el trabajo, ¿no? Termocalor, dinámica, trabajo. Entonces, de hecho, como parte de historia, solo como un conocimiento general, de donde partió la termodinámica fue de la máquina de Joule, ¿sí? El experimento de Joule. Joule hizo una máquina en la cual tenía internamente agua y unas cuantas aspas, ¿sí? Y él lo que hizo fue amarrar las aspas a una pesa, y él lo que hizo fue soltar la pesa, ¿no? ¿Qué pasó? Que al finalizar el recorrido, vio que había una variación de energía. ¿Por qué? Porque la energía se convirtió en el trabajo interno, que eso ya se convirtió en calor, aumentando la temperatura del agua, ¿sí? De hecho, de ahí mismo, él lo que se dice es que tenía agua a 14,5 grados Celsius y se dio cuenta de que necesitaba 4,186 joules para que aumente de 14,5 a 15,5. ¿Y eso a qué nos deriva? A una caloría. Por eso es que una caloría es 4,186 joules. Él lo descubrió justo en este experimento, ¿sí? Bueno, y ahí relaciona calor con trabajo, ¿no? En fin, la termodinámica no es nada más que transferencia de calor, conversión de energía, capacidad de sistemas para producir trabajos, ya sea un trabajo positivo, negativo. Eso es muy importante, lo vamos a recalcar más adelante porque varios del anterior semestre cayeron por eso. Pero ¿qué es un sistema? Un sistema es una parte del universo, ¿sí? La parte del universo que vayamos a estudiar. Un cuarto, una piscina, no lo sé. En general, los sistemas que nosotros vamos a analizar son gases, ¿sí? Van a ser gases ideales. Normalmente los problemas que vamos a hacer son de gases, tomándolo como el sistema y analizando cómo varían en tres parámetros: la presión, el volumen y la temperatura. Vamos a tomar un gas que se encuentra en una presión, volumen y temperatura inicial y vamos a ver cómo se van variando dependiendo de los procesos a los que se los someta. Ya a profundidad termodinámica hay varios parámetros más, ¿no? Pero los que nos va a interesar son estos: presión, volumen y temperatura de un gas. Y el gas va a ser el sistema que vamos a analizar, ¿ok? Entonces, antes de explicar los procesos termodinámicos, vamos a tomar en cuenta las dos primeras leyes de la termodinámica. Hay más leyes. La cuarta hablaba de la entropía, no me acuerdo si era así, pero eso ya es para la materia termodinámica en sí, que no llevamos. En fin, la primera ley nos dice que cuando a un sistema se le entrega calor, se transforma en trabajo realizado por el sistema y o incrementa la energía interna. Porque puede que incremente la energía y no haya trabajo, que incremente la energía y haga trabajo, o que no incremente la energía y se convierta en trabajo directamente. En fin, eso se define como el calor entregado es igual al trabajo más la variación de la energía, ¿sí? Esto es lo que les decía. Un sistema, cuando realiza trabajo, es positivo, ¿sí? Pero a un sistema, cuando le realizan trabajo sobre el sistema, cuando lo comprimen, es negativo. Pero en cambio, cuando un sistema realiza trabajo, se expande. Por eso es positivo, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en varias preguntas de examen, el ingeniero pone calcular el trabajo realizado por el sistema. Y ahí se refiere a trabajos positivos, dependiendo del proceso, porque puede que un gas se expanda, luego se comprima, luego se expanda, luego se expanda, luego se comprima. Entonces, si me pide calcular el trabajo realizado por el sistema, se refiere a los trabajos positivos. Si me pide calcular el trabajo realizado sobre el sistema, son los trabajos negativos. ¿Ok? En un ejercicio que en realidad no tiene nada de complicado, pero es solo para ver una pequeña aplicación de la primera ley de termodinámica. Luego vamos a hacer unos cuantos que son más complicados. Es a un sistema termodinámico se le entrega una cantidad de calor de 500 calorías y se realiza sobre él un trabajo de 200 joules. Calcular la variación de energía. Para empezar,
no me lo detectó como, ahora sí. La cantidad de calor que se suministra era o trabajo o variación de energía, ¿no? Entonces, quiere que yo calcule la variación de la energía, que va a ser igual a el calor menos el trabajo. Ahora, la cantidad de calor que le acabo de entregar son 500 calorías, que como el otro está en Joule, lo voy a convertir. Una caloría, 4,186 joules. ¿Cuánto sale eso, por favor? 500 por 4,186. ¿Están con calculadora en la mano? O busco. 500 por 4,186. A ver. 2093. Sí, mira el chat. Ah, el chat. Ah, ya, lo siento, no lo puse. A ver. Sí, gracias. Acá lo pongo a la derecha. Ya, 2093. Ahora, se realiza sobre él un trabajo de 200 joules. Pregunta, ¿está bien si lo pongo así? Trabajo igual 200, ¿no? Tendría que ser negativo. Exactamente, porque es sobre el sistema, ¿no? Y bueno, esto, como les digo, es un chiste en sí. La cantidad de calor era 2093 y acá sería menos 200, ¿no? 2093 más 200, la variación de energía interna sería de 2293 joules. Bueno, esto no tiene nada de complicado. No creo que haya tenido algo complicado en sí, pero aplicación sencilla, solo para mostrar la primera ley de la termodinámica. Luego la segunda. La segunda nos dice que una máquina térmica es la que transforma el calor en trabajo, ¿sí? Nos dice que una máquina térmica no puede convertir todo el calor en trabajo. Siempre hay pérdidas, ¿sí? Si ustedes le entregan, si tienen una máquina térmica y le dan 100 calorías, las 100 calorías no se van a convertir en trabajo. Se va a perder una cantidad y se va a aprovechar una cierta cantidad de las 100. Por eso es que en general máquinas térmicas o de motores o como vean, siempre dice rendimiento, ¿no? Porque el rendimiento se refiere a la parte que aprovecha, ¿sí? Y no está nada más, está definido como el trabajo realizado dividido entre el calor entregado, multiplicado por 100 para darlo como porcentaje, ¿no? Nada más que eso nos dice. Una máquina térmica no puede transformar el 100% del calor entregado en trabajo. Nada más. Ejercicio sencillo igual acá. Una máquina recibe un calor de 12.000 calorías. Acá, este es el ejemplo de una máquina térmica, ¿sí? Como les digo, acá está recibiendo un calor, pero luego el calor se bifurca, ¿no? Nos devuelve un trabajo que es el que nosotros aprovechamos, pero a su vez está perdiendo una cantidad de calor, ¿sí? No aprovecha el 100%. Entonces, acá ejemplo súper sencillo igual. Si está recibiendo una cantidad de calor, significa que el Q sub 2, en este caso, es 12.000 calorías. Y nos dice que el rendimiento es del 65%. Para empezar, si el rendimiento del 65% es lo mismo que decir 0,65, ¿no? 0,65 del calor entregado. Y me dice calcular el trabajo realizado expresado en joules. Si yo sé que el rendimiento es igual a trabajo sobre Q sub 2 por 100, bueno, de hecho, este 100 lo voy a quitar, ¿sí? Porque es lo mismo que yo ponga 0,65 directamente. Porque es esto, ¿no? Es como que el rendimiento sea 65%. Este 100 lo paso a dividir y me va a quedar los 0,65. ¿Ya? Lo voy a poner directo. No hay problema con eso, ¿no? Con que ponga el rendimiento y acá utilizo el 0,65. Y pues bueno, quiero calcular el trabajo, así que el trabajo va a ser rendimiento por el calor entregado. 0,65 por 12.000. ¿Cuánto sale eso?
0,65 por 12.000. Estoy intentando avanzar más o menos rápido. 7.800 para su examen, ¿no? Para que repasen algo. Se está entendiendo todo hasta acá, ¿no? Ah, acá me lo está pidiendo en Julius, ¿no? En Joule. Así que convertámoslo. Una caloría es 4,186 Joule. ¿Cuánto sale así? 7.800 por 4,186. Sí, son 32.650,8 Joule. Y por último me dice la cantidad de calor disipada. Esto es tan simple como mirar la gráfica. Es obvio que el Q sub 2, si se dividió, Q sub 2 va a ser igual al trabajo más Q sub 1, ¿no? Y la cantidad de calor disipada, la que se perdió es Q sub 1. Así que Q sub 1 va a ser igual al trabajo menos Q sub 2. Dice que lo tengo que calcular en calorías, así que voy a poner el valor del trabajo en calorías. Sería 7.800 menos... no, esto está mal despejado. Lo siento. Q sub 2 menos trabajo. Ahora sí, lo siento. El calor entregado era 12.000 y el trabajo es 7.800. Un momentito que mueva la cámara. Esto acá. Así. Y 12.000 menos 7.800, 4.200, ¿no? Bueno, ni crean que los ejercicios son así, ¿sí? Ojalá, pero no son así. Es solo aplicación sencilla de la primera y segunda ley de la termodinámica. De hecho, este ejercicio el ingeniero lo puso en mi semestre, ¿sí? Solo para mostrar. Pero se entiende todo hasta acá, ¿no? O sea, lo importante es que entiendan la primera y segunda ley. ¿Se entiende, no? Tomaré Todo eso bien. como un sí. Ok, gracias. Bueno, ahora sí. Ya analicemos los gases, ¿sí? Porque como les dije, lo que vamos a utilizar como sistema en los ejercicios normalmente son gases ideales. La ecuación de un gas ideal es presión por volumen igual a número de moles por constante universal de los gases multiplicado por la temperatura. Algunos le ponen pavo ratón, si no me equivoco, ¿no? No es nada más que eso. Recuerden los parámetros que vamos a tomar en cuenta sobre el gas. P va a ser la presión a la que esté sometida el gas. Vamos a ver las unidades de Pascal o atmósfera, ¿no? Atmósfera ya lo habíamos visto que era 1,013 por 10 a la 5 en el anterior parcial. Luego el volumen. Acá hay una variación porque el volumen lo vamos a ver o bien en metro cúbico o también en litros, ¿sí? También lo vamos a ver en litros. Y número de moles, que es como la unidad de masa de los gases, ¿sí? Es la cantidad de masa de una sustancia. R es una constante, es una constante de los gases, ¿sí? Y acá hay dos valores, que es 8,31 Joule mol sobre Kelvin o 0,082 atmósfera por litro, ¿sí? Porque como les dije, también vamos a ver litros, así que atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Kelvin es el grado de temperatura que vamos a usar normalmente. Es el del sistema internacional, ¿sí? Eso tengan cuidado si hay algún ejercicio que se los da en Celsius. Recuerden que le suman 273 y ya está en Kelvin, ¿no? No se vayan a equivocar, ¿ok? Las fórmulas de la constante están en Kelvin, ¿ok? Pero bueno, ya estamos cerca de llegar a los ejercicios. En fin, si esto expresa el estado de un gas, ¿no? Digamos que yo tengo un gas inicialmente así y luego, ¡pum!, varía, ¿no? Entonces, pongámoslo acá. Digamos que yo tengo un gas inicialmente acá y luego inicialmente acá y luego final acá. Si fuese una gráfica de presión versus volumen, qué sé yo, ¿sí?
Yo puedo analizar cómo está el gas inicialmente con esta ecuación. Puedo decir presión inicial por volumen inicial igual número de moles por la constante multiplicado por temperatura inicial. Y lo mismo con el final. De acá lo único que se hace es hacer una razón entre los dos, que es una razón, dividirlo, ¿sí? Dividir los dos y acá sus equivalentes, que va a ser nRTI sobre nRTF. ¿Por qué? Para poder encontrar una igualdad de la presión, volumen y temperatura de un gas en dos puntos diferentes, ¿sí? Porque acá, si se dan cuenta, esto se va a simplificar. Y si de acá despejo, voy a tener que la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Esto me va a ayudar mucho para poder calcular presión, volumen o temperatura cuando esté viendo un ejercicio. Cuando es un proceso adiabático, que ya vamos a explicar un poco más adelante a qué me refiero con adiabático, se expresa de la siguiente manera. Presión inicial por volumen elevado al coeficiente adiabático. Por ahora dejémoslo así y cuando hablemos de procesos vamos a definir qué es adiabático. Por ahora veamos que hay un caso especial donde la fórmula se define de diferente manera. Entonces, procesos. Ahora sí, procesos. Un proceso es el que nos va a expresar cómo está cambiando un sistema. ¿Por qué? Porque para empezar, lo que nosotros vamos a conocer son 4 tipos de procesos, donde, dependiendo de qué proceso sea, una cosa va a ser constante. ¿A qué me refiero? Si yo estoy hablando de un gas que tiene acá, qué sé yo, una presión 1 de 10 atmósferas, digamos, ¿no? Y tiene un volumen 1 de 5 litros y una temperatura 1 de 100 Kelvin, y en el punto 1, en el punto 2 tiene una presión 2 de 5 atmósferas, me lo estoy inventando, ¿no? Un volumen 2 de 10 litros y una temperatura 1, temperatura 2 de 100 Kelvin, esto sería un proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque la temperatura se mantuvo constante. El gas cambió, ha cambiado su presión, ha cambiado su volumen, pero la temperatura se mantuvo constante. Y eso se refiere con los procesos. Y es dependiendo de qué proceso sea, una cosa u otra, ¿sí? Acá. El isotérmico, la temperatura se mantiene constante. Iso es de igual, ¿no? El isobárico, la presión se mantiene constante. El isocórico, el volumen se mantiene constante. Y el adiabático, que es el que les había mencionado, el calor se mantiene constante. Por eso es la variación, es un parámetro extra, ¿no? Ok, ¿cómo se expresa en una gráfica presión versus volumen? Pues simple, si acá está la presión y acá está el volumen, un proceso isobárico se va a mover en la misma línea horizontal, como este de acá. ¿Por qué? Porque va a tener, digamos que acá es 3, en los dos puntos va a tener la misma presión. Entonces, un isocórico, pues lo mismo, pero horizontal, ¿sí? Pero horizontal. ¿Por qué? Porque si esta es la línea de volumen, significa que en el proceso, acá 10, no sé, se va a mantener sobre el mismo volumen. Isotérmico son unas líneas más horizontal. De hecho, el de esta gráfica no es tan correcto, es más el de acá. Son procesos que se caracterizan por ser líneas horizontales en la gráfica, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a que significa que el gas se está moviendo sobre una curva isoterma. Las curvas isotermas son, digamos que tengo acá una gráfica presión versus volumen, son curvas así, ¿sí? Donde cada curva indica una temperatura. Esto es una temperatura 1, esto es una temperatura 2, esto es una temperatura 3 y esto es una temperatura 4. Y mientras más a la derecha esté, va a ser mayor. ¿Qué significa? Que la temperatura 4 es mayor que todas las demás temperaturas, ¿sí? A eso se refiere. Por eso es que son líneas horizontales, porque las curvas isotermas son las curvas que expresan la temperatura. Y si un gas se mueve así, de una manera horizontal, significa que se está moviendo, que está cambiando dentro de la misma curva. Por lo tanto, la temperatura se mantiene constante.
Y el adiabático es algo parecido, solo que es una línea más horizontal, ¿no? Una diferencia de una curva así es isotérmica y una curva así es adiabática. Temperatura constante, calor constante. Pues, a ver, por ejemplo, en esta gráfica de acá, del punto 1 al punto 2, fíjense que se está moviendo sobre el mismo volumen, por lo tanto, esto es un proceso isocórico. Ahora, del 2 al 3 es una línea horizontal, por lo tanto, esto es isotérmico. Del 3 al 4 es una línea vertical. Bueno, esto no es una línea horizontal, no, es una curva horizontal. Este sí es una línea vertical, así que también es isocórico. Y acá sería otro isotérmico, ¿no? Esto luego ya vamos a ver cómo identificarlo. Por eso es importante notar que las líneas de los procesos isotérmicos son curvas horizontales y las de los adiabáticos son curvas más verticales, porque el ingeniero les puede dar una gráfica así, 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 y qué sé yo, tipo ahí, no sé, y les dice analicen en cada punto qué proceso se está haciendo y el trabajo que necesita, ¿no? Por eso. Ahora, trabajos y ya hacemos ejercicio. Creo que lo estoy explicando demasiado rápido, pero ¿se entiende? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Gracias. Entonces, trabajos para que un gas cambie, para que un gas varíe su presión, varíe su volumen, pues hay que ejecutar un trabajo, ¿no? Me acabo de dar cuenta de esto, de un momentito. Es que cambié el diseño de la lámina y ahí. Ok, ahora sí. Para realizar los procesos, para que un gas cambie su presión, para que cambie su volumen, para que cambie su temperatura, se necesita un trabajo, ¿no? Y los 4 trabajos van a ser dependiendo de los 4 procesos que hemos visto. El trabajo isotérmico es el trabajo cuando tenemos un proceso isotérmico, obviamente. Si tenemos una gráfica así, este el punto 1 y este el punto 2, podemos calcular el trabajo que se necesitó para que se haga esto mediante esta fórmula. Fíjense que acá es indiferente si usamos la presión inicial por volumen inicial o la presión final por el volumen final. Esto es debido a la ley de Boyle, si no recuerdo mal, que dice que la presión, el producto de la presión y el volumen se va a mantener si es que la temperatura se mantiene constante, ¿sí? ¿A qué me refiero? Puede que inicialmente acá tengan presión 2 y el volumen 4, y acá puede que tengan presión 1 y el volumen 8, ¿no? 2 por 4, 8, 1 por 8, 8. Y luego el logaritmo se añade ya porque ahí sí estamos hablando de trabajo, ¿no? Se añade por eso. Espera acá el chat un momentito. Ya. Trabajo isocórico, esto es definido por la fórmula general del trabajo, que me estoy ahorrando las deducciones porque ya la han visto con el ingeniero y tampoco quiero quitarles tiempo de su examen. Es una integral una integral con límites, una integral definida por el volumen final y el volumen inicial, ¿no? Entonces, si el volumen final e inicial es igual porque es un trabajo isocórico, pues su diferencia va a ser cero y cero por algo, cero, ¿no? Por eso es presión por la variación de volumen. Si el volumen no está variando, cero. El trabajo isobárico, presión por la variación de volumen. Como es isobárico, acá es solo la presión la que se mantiene constante, pero el volumen sí va a cambiar. Y el trabajo adiabático, cuando se mantiene el calor constante. Uy, ya se va a acabar la primera reunión. No es nada más que presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial. ¿Qué es esto de acá? Que también estaba en los procesos, esta parte de acá, ¿no?
Esto es lo que se conoce como el coeficiente adiabático. No es nada más que una relación de las capacidades caloríficas de los gases, ¿sí? Esto les va a servir acá porque hay veces que el ingeniero les dice un gas monoatómico y les pone un proceso adiabático. Ahí tienen que saber que su coeficiente va a ser 5/3, ¿no? La capacidad calorífica no es nada más que la cantidad para elevar su temperatura, pero de una sustancia definida, ¿sí? La diferencia con el calor específico es que ahí nosotros luego veíamos qué tanta masa, ¿no? Pero acá la masa está definida, que en este caso sería el gas, ¿sí? Tampoco vamos a profundizar en esto, ¿no? Tenemos que conocer que la coeficiente adiabático es parte de los procesos adiabáticos, cuando el calor es constante, ¿sí? Y cuando es monoatómico es igual a 5/3 y cuando es diatómico es igual a 7/5. Esto, acuérdense que les va a servir para su ejercicio, ¿sí? Porque el ingeniero a veces no les da el coeficiente y les dice un gas monoatómico. Y si no lo sabes, pues suerte, ¿no? Ahora sí, quedan 8 minutos y vamos a hacer 2 ejercicios. Siento que fue demasiado rápida la explicación. ¿Se entendió todo para que pasemos a los ejercicios o hay algo que quieran que repita? ¿El coeficiente adiabático solo tiene dos estados? No, imagino que debe haber más coeficientes porque hay todo tipo de gases, ¿no? Pero en este caso, como son los gases ideales, en este caso tomamos los monotómicos y diatómicos, ¿sí? O sea, ya depende de qué otros tipos de gases habrá más, pero eso ya es termodinámica más profunda. Ya, gracias. ¿Otra duda? Ok. Entonces, veamos. Se nota que es un dibujo mío, ¿no? La letra, no sé. Pero bueno, es un ejercicio que tenía. De la siguiente gráfica, hallar la presión y volumen en los puntos A, B y C. Y calcular el trabajo en cada etapa, pone si no me equivoco, ¿no? Sí, en cada etapa. ¿Ok? Acá me dice, ¿no? El gas tiene 0,1 mol y fíjense que justo el coeficiente adiabático 5/3. Entonces, este es un gas monoatómico. Listo. Considerar de B a C adiabático. Ok. Entonces, me está diciendo que la temperatura en el punto A es 300 y la temperatura en el punto C es 455. Como B y C es adiabático, la temperatura B va a ser diferente, ¿no? Si esta línea fuese así, ahí ya podríamos decir que B también es 455. No es el caso. Así que lo descartamos. Entonces, ¿qué datos podemos sacar de la gráfica? Que la presión en el punto A es 1. No, fíjense que me dice que es una gráfica de atmósfera versus litros, ¿no? Presión versus volumen, atmósfera, litros. Me dice que en el punto A la presión es 1. Por lo tanto, la presión en el punto C también es 1. Y que en el punto B la presión es 2. Ok, tengo que calcular los volúmenes. Entonces, para el inciso A. Primero, veamos si me es factible por lo de presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. En este caso voy a tomar en cuenta los procesos del A hasta el B, el proceso AB. Así que presión inicial es presión de A, volumen de A y temperatura de A. Va a ser igual a la presión de B por el volumen de B, temperatura de B. Voy a encontrar, acá no sé por qué le puse V, ahí está. ¿Puedo encontrar los volúmenes acá? No, ¿no? Porque fíjense, para empezar, del punto A al punto B es un proceso isobárico. Entonces, presión, a ver, no es un proceso isocórico. Isocórico, el volumen A es igual al volumen B. Entonces, se pueden simplificar, ¿no? Porque se está manteniendo en el mismo volumen. Entonces, de acá yo podría sacar la temperatura B. Y podría decir presión A sobre, no, presión B sobre presión A por temperatura A. Pero
Eso significa que por este lado no puedo sacar el volumen B. Esto me va a ayudar para sacar la temperatura B. Está bien. Voy a ponerla a ver. Presión en el punto B, ¿cuánto es? 2. Presión en el punto A es 1. Atmósfera con atmósfera se va a simplificar. Y la temperatura A es 300, significa que la temperatura B es 2 por 300, es 600. Ok. Pero eso no es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo calcular la presión y los volúmenes. Entonces, significa que por este lado no voy a poder sacar el volumen de A. Ideas. ¿Por dónde creen que puedo sacar el volumen de A? ¿Qué puedo usar? ¿Qué podría usar para sacar el volumen de A si es que no puedo utilizar ese proceso? Y obviamente el adiabático tampoco, si el adiabático es para procesos adiabáticos y este es isocórico. ¿Alguna idea? O tal vez no. Esto me expresa el estado de un gas en un punto, ¿no? Entonces yo puedo decir que la presión en el punto A por el volumen en el punto A es igual al número de moles por la constante por la temperatura en el punto A. Y de acá ya sí que no hay nada que simplificar y puedo despejar el volumen de A, que va a ser N por R por temperatura de A sobre presión en el punto A. ¿Me entendieron eso, verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, la constante en este caso, ¿qué estamos trabajando? Atmósferas por litro. Para empezar, N era 0,1 mol, ¿no? La constante era 0,082 por 0,082 atmósferas por mol sobre, no, atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Lo siento. Atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Y la temperatura en el punto A era 300. Y acá esto dividido entre la presión en el punto A, que era una atmósfera. Bueno, mol con mol se va a ir, Kelvin con Kelvin se va a ir, atmósfera con atmósfera se va a ir, entonces me queda litro. El volumen de A va a ser igual a 0,1 por 0,082 por 300 dividido entre 1, que no afecta. ¿Cuánto sale eso? Por favor. Ahí. 300 por 0,1 por 0,082. 2,46. Gracias. Entonces el volumen en el punto A es 2,46 litros. Listo. Y ahora ya puedo analizar. Esto lo voy a separar un poco. Para que no se confundan. Ahí. Luego voy a analizar el proceso de B a C. De B a C, fíjense que es adiabático, así que va a ser presión al punto B por volumen B elevado al coeficiente. Fíjense que se lo había mostrado acá. Igual a el final, presión al punto C por volumen el punto C elevado al coeficiente. Entonces, a ver, hay un dato que me estoy comiendo. ¿Qué dato es? ¿Qué dato es? Hay algo que me está faltando ahí por añadir. El proceso A-B era isocórico. Significa que el volumen del punto A es igual al volumen del punto B. Y si el punto A es 2,46, el punto B es 2,46. Queda menos de un minuto. Vamos a seguirlo en la siguiente reunión. ¿Ok?